Buenos días, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, iniciemos. ¿Habíamos quedado en qué parte? ¿Qué numeral? Acabamos dos pilotes para asentamiento, no me acuerdo el número. Miren, a ver qué numeral. Tengo que ir marcando porque pues eso hace parte del examen, de la evaluación. ¿H qué? H45 creo que quedamos. H45, cimentaciones en rocas, sí señor. Listo, bueno, a ver. ¿Quién me ayuda? Por favor, vamos. Vamos. En orden. Comienza Daniel Páez. Sigue Juan Calderón. Daniel. Sí, profe. A ver. Entonces sería H451, estados límites de falla. El macizo No, rocoso pero debe... desde la introducción. Y es que la otra clase ya la habíamos leído, pero vale. Entonces, cimentaciones en roca. Para cimentaciones en macizos rocosos se seguirán los mismos lineamientos anteriores, teniendo en cuenta que la resistencia y rigidez de los macizos rocosos son siempre menores que las muestras de roca, material rocoso, y adoptando los siguientes. Ujú. Estados límites de falla. El macizo rocoso debe evaluarse por medio de dos modelos complementarios. A. Considerar el macizo rocoso como un medio continuo equivalente, con envolvente de resistencia, lo que es esfuerzo cortante versus esfuerzo normal efectivo, curva o con parámetros lineales equivalentes para el intervalo de esfuerzos que se esté Listo, está ahí considerando. nomás. Entonces, mire, tenemos que analizar dos tipos de esfuerzo, ¿cierto? ¿Cuáles? El cortante y el normal efectivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el esfuerzo cortante y cuál es el esfuerzo normal efectivo? Lo que serían esfuerzos horizontales y verticales, por decirlo así. A ver, Y con respecto al... bueno, a ver, miremos. Usted sabe que nosotros sacamos una probeta, ¿cierto? De, un núcleo ¿de qué se llama? Del macizo rocoso. Entonces resulta que nosotros tomamos una muestra que tiene esta forma. ¿Qué hacemos? Le colocamos una carga. ¿Qué tipo de carga? Una carga puntual. Pero axial, exactamente. Aquí. Epa, espérame. Bueno, ahí. Listo. ¿Cómo es la falla? Entonces, mire, la falla va a ser algo así. Así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué falla así? Eh,
Juan Calderón. Estos son axiales, debería fallar por compresión, ¿cierto? Pero no falla por compresión. Entonces, mire, es muy sencillo. Hay unas fuerzas. Para que pueda fallar así, tiene que haber una fuerza que actúe en este plano, ¿o no? ¿Cierto? Pero no solo esa fuerza, porque usted sabe que debe haber equilibrio. Entonces hay otra fuerza de sentido contrario. Y esas fuerzas hacen que falle por aquí. ¿Cómo se llama esa fuerza o ese esfuerzo? Juan. Mira lo que dice acá. Hay dos tipos de esfuerzos, dice ahí. ¿Cuáles son? Este es un esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué hacen? Que la muestra falle por aquí. Pero yo tengo una carga vertical también. Entonces, esa carga vertical se convierte en una componente normal a esa superficie, ¿o no? Que sumada a las dos, ¿qué le va a dar? Ahí cambiamos la de color. Ese esfuerzo, ¿cómo se llama? Esfuerzo normal. ¿Listo? Entonces, para que esto falle, necesita un esfuerzo cortante y un esfuerzo normal. ¿Quién ayuda y quién daña entre esos dos, Juan? ¿Quién genera más daño, el esfuerzo normal o el esfuerzo cortante? ¿Me pregunta o me responde? No pongas a pensar. Miren la gráfica. Usted coge una muestra y le pone una carga axial de compresión. Cuando termine el ensayo, la muestra falló por aquí. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una fuerza cortante que hizo que fallara, pero hay un esfuerzo normal también. ¿Por qué ese esfuerzo normal? Por el efecto de la carga axial. Entonces, cuando yo sumo esta más esta, la componente resultante va a ser ¿quién? Esta de acá, ¿o no? Eso es de estática. Entonces, la pregunta es, ¿quién genera la falla? ¿El esfuerzo cortante o el esfuerzo normal? Juan Felipe. Será el esfuerzo normal, entonces. ¿Ese genera la falla? Pues sí, ya que eh, es como el resultado, ¿no? De la sumatoria y de estos otros cortantes. Es que tampoco entendí muy bien, la verdad. ¿Ustedes se acuerdan de estática? ¿O no se acuerdan de estática? Yo creo que sí. Eh, Julián Andrés Burbano. Creería que el esfuerzo cortante es el que genera la falla, porque está en el sentido de, falla está en el sentido de las fuerzas.
de La cortante. falla está en el sentido de las fuerzas. ¿Y qué hace el esfuerzo normal? ¿Cómo, cómo sostener, digamos, o tratar de que no se genere la falla? Pues más o menos, porque está Exactamente. contrario. El esfuerzo normal me genera fricción. Acuérdese que cuando usted aplica una fuerza normal sobre una superficie, genera una fuerza de fricción que es normal o perpendicular a esa fuerza que está actuando sobre el plano. Es como una mesa. Si usted una mesa la quiere arrastrar y no tiene nada encima, ¿es fácil arrastrarla? Sí, Sí, ¿cierto? Pero si usted le pone carga encima a esa misma mesa y la trata de arrastrar, ya es más difícil, ¿y por qué es más difícil? porque aumenta la fricción Aumenta la debido fricción porque al usted peso. aumentó la carga. Y acuérdese que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal, ¿o no? Acá resulta lo mismo. Las fuerzas normales evitan o tratan de evitar que se presente esta falla, pero hay unas fuerzas cortantes. Entonces, estas fuerzas cortantes, ¿de dónde vienen? De acá, de esa fuerza axial que usted está aplicando. Entonces, sumado todo esto, ¿quién gana? La fuerza cortante. ¿Por qué? Porque el material no es capaz de resistir esta fuerza cortante. La roca es capaz de resistir las fuerzas de compresión, ¿o no? Pero la fuerza cortante no es capaz de resistirlo. Y la roca falla. Pues puede fallar con un ángulo de 45, con un ángulo de 30, depende de qué, el ángulo de falla, De las fuerzas internas, de las del ángulo propiedades de la roca. interno. O sea, si es una roca maciza, seguramente el plano de falla va a ser de 45. Si es una rosca mezclada o proveniente de areniscas, que es un suelo consolidado, pues seguramente la falla va a ser mucho más vertical, va a tender a ser. Apenas usted le pone la carga aquí, va a tratar de fallar por aquí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. ¿Qué me dice? Considerar el macizo rocoso como un medio continuo equivalente con envolvente de resistencia. Envolvente significa sume las dos cargas, ¿no? ¿Cuál? El esfuerzo cortante, mejor dicho, la envolvente es, las envolventes es toman los máximos de cada una de las fuerzas. Eso es un envolvente. Entonces, ¿qué me dice? Tome el máximo esfuerzo cortante y el máximo esfuerzo normal efectivo. ¿Listo? Con parámetros lineales equivalentes para el intervalo de esfuerzos que se esté considerando. ¿Cuál es el intervalo de esfuerzos? Pues el intervalo de esfuerzos va a ser la carga que va a tener que resistir. Entonces, si tengo un edificio de 100 toneladas, pues mi rango o mi intervalo de esfuerzos va a ser las 100 toneladas. ¿Listo? Sigue leyendo, Juan. Ve. Eh, el numeral B, ¿verdad? Considerar Perdón, el macizo, analizar. Juan Felipe. Listo, listo. de- No te escucho bien. No sé si soy yo o todos. A ver, sigue leyendo, Daniel, por favor. eh, eh, Juan, eh, Juan, Juan Felipe, No se le no, no se escucha. te escucha. A ver, espérame. dice, Listo, ya. Ahí active, Daniel. listo. Va, Es que B, tengo la conexión un poco mala, pero, Sí, sí, no se no, preocupe. no, es mi. listo. Listo, Va, siga, Daniel. B, considerar el macizo rocoso como un medio discontinuo, para lo cual se deberán analizar los mecanismos de falla cinemáticamente posibles por las discontinuidades. Bueno, ¿qué quiere decir eso, Daniel? Como un medio discontinuo. Acá me dice considerar un medio continuo. Acá me dice considerar un medio discontinuo.
Sería como, a ver, Bueno, primero, no, ¿qué estudia la cinemática? el movimiento. Cuerpos en El- movimiento, ¿cierto? La estática, los cuerpos en reposo. cuerpos en reposo. Listo, perfecto. Entonces, acá me dice, considere el cuerpo en reposo y calcule los esfuerzos. ¿Y acá qué me está diciendo? Acá es un cuerpo en movimiento y Bueno, en sí, el suelo no está en movimiento, ¿no? no. O sea, cuando yo hablo de cinemática, ¿a qué hace referencia? Porque el suelo está ahí, quieto. Ese no se mueve, pues. ¿O quién lo hace mover? Las fuerzas externas, pero o sea, serían, Las fuerzas externas. ¿Y las fuerzas externas son estáticas? no. Sí y no. ¿Cuáles son estáticas? Pues estáticas serían, o sea, las del entorno, como, o sea, pues, por ejemplo, las del peso de la tierra que están por encima, Ajá. ¿Qué más? las, ¿qué otro puede ser? Las verticales, pues, o sea, las que son de empuje por la misma tierra que está alrededor, Suelo. lo que es, ¿qué otra? Suelo. Suelo. Tierra son los agrónomos que hablan de eso. Sí, o sea, suelo. Pues, Pues mire, ese, las ese es estáticas, que- sencillo, pues es la carga muerta, la única que no varía con respecto al tiempo. Esa yo lo puedo considerar una carga estática. Las vivas, a pesar de que son gravitacionales, varían con respecto al tiempo. Y peor aún, la de sismo. Esa es la que más varía con respecto al tiempo, porque es una onda y está en función del tiempo. Entonces, ¿qué me dice acá? Estudie esas fuerzas, pero no como estáticas, sino como dinámicas. Y considere que el suelo es un medio discontinuo, no continuo. Entonces, quiero que consulten qué quiere decir cuando el suelo es un medio continuo y qué quiere decir cuando el suelo es un medio discontinuo. Y el miércoles me cuentan. El miércoles voy a tratar, creo que este miércoles pues ya no tengo citas médicas ni nada. Entonces yo creo que ya les puedo dictar en la tarde. Entonces consulten esas dos cosas. Entonces la primera me dice, considere el medio continuo y con las fuerzas estáticas. En el B me dice, considere el medio discontinuo, pero con las fuerzas dinámicas. ¿Listo? Sigue leyendo, Daniel, el C. dice, C, el estado límite será el menor que resulte de los dos análisis anteriores. Obviamente, nosotros qué estamos haciendo? Calculando la capacidad de soporte de la roca. ¿Cuál tomamos? Pues cuando yo analizo como medio continuo y cuando analizo como medio discontinuo, tomo cuál, el mayor o el menor de esos dos. El menor, el primero en El fallar. menor, listo, ya. Y esa va a ser mi capacidad portante. ¿Listo? Siga. D. En los casos extremos de macizos rocosos muy fracturados o casi sin discontinuidades, no sería necesario evaluar el mecanismo de B, del punto B, A ver, cuando dice muy fracturado, ¿qué quiere decir? que sería, o sea, serían fragmentos muy pequeños. Exactamente, o sea, es roca, pero son fragmentos, como si fuera triturado, ¿cierto? O Sí. bolos, pues no hay continuidad en el macizo rocoso. Entonces dice, ahí no hay necesidad de evaluar el B, y entonces evalúelo como. ¿Cómo Con, lo con el, evalúo? como el punto A, solo con el punto A como un medio continuo y de forma estática. Exactamente, listo. Esa sería la forma de evaluar. Bueno, veamos estados límites de servicio. Acuérdate que los estados límites de servicio es con las combinaciones que no tienen factor de mayoración, ¿no? Si se acuerdan las combinaciones de carga, el título B. Ah, ya le dio por molestar este. Esperemos un segundito que no. Listo. Estado límite de servicio. ¿Sigo leyendo?
Sí, sí, sigue leyendo usted, Daniel. Vale. Estados límites de servicio. A. Si el macizo rocoso se considera continuo, debe evaluarse como un medio elástico, con módulos de deformación apropiados al estado de esfuerzo previsto, estimados bien sea de relaciones empíricas con los sistemas de clasificación, ensayos geofísicos o con ensayos de placa. Ujú. ¿Qué es un ensayo de placa? ¿Qué es un ensayo geofísico? Juan Felipe. Pues cinemático, ¿no? No, todavía no se entiende. Escríbame al chat si quiere. Juan Calderón. Geoeléctrico. Ajá. Por refracción sísmica. Sobre una placa. ¿Y qué miden ahí? ¿Qué se mide? En los geofísicos, ¿qué mido? La velocidad de onda mido ahí. Eso mido en los geofísicos. Y en los de placa, valores de deformación mido ahí. A ver, ¿cuánto se deforma cuando yo le aplico la carga? ¿Listo? Bueno, ve. B. Si el macizo rocoso se considera discontinuo, se debe hacer el análisis del mecanismo de falla con las características esfuerzo de formación de las discontinuidades y mecanismos cinemáticamente posibles apropiados. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? O sea, esto está teniendo en cuenta si lo hace con el literal A o con el literal B, si es medio continuo o discontinuo, si es estático o con Sí, sí. cargas teniendo en cuenta el movimiento cinemático. Bueno, veamos profundidad de cimentación. Dice, profundidad de cimentación. La profundidad mínima de cimentación para los cálculos de capacidad debe contemplar los siguientes aspectos, además de los incluidos en 4 en el punto H1, Ujú. generalidades. A. La profundidad tal que se elimine toda la posibilidad de erosión o meteorización acelerada del suelo, arrastre del mismo por tubificación causada por flujo de aguas superficiales o subterráneas de cualquier origen. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Julián Andrés Burbano. Pues que debe haber una profundidad tal que no, pues se podría decir que no se desgaste el suelo ni que haya esa tubificación causada por el ¿Cuándo agua. ocurre eso normalmente? Tubificación, Esta erosión o desgaste o ah, meteorización acelerada del suelo. en suelos finos. Y la tubificación pues suele ser, creo que en ¿Pero arenas, en qué tipo de estructuras? Normalmente. Normalmente. en vías. En los ríos, en las cimentaciones de puentes, ¿cierto? Entonces, cuando una pila se coloca sobre un lecho de río, cuando el río crece, arrastra el material y la cimentación puede quedar volando en el aire. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Calcular qué profundidad tiene o va a generar de erosión. Eso no se llama erosión, sino socavación, pero bueno, igual hace referencia al mismo efecto. Em,
de tal forma que el valor que usted haya calculado de capacidad aportante o la profundidad que usted haya calculado es su profundidad menos lo que usted estimó de erosión o de meteorización. En los taludes, por ejemplo, cuando los taludes también comienzan a sufrir fallas, normalmente uno coloca pilotes para estabilizar taludes, es teniendo en cuenta que quede por fuera del plano de falla del talud, la cimentación. Y con eso pues se supone que estabilizó el talud, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de las formas de falla de un talud? Un talud, ¿por qué falla? Porque el ángulo de inclinación del talud supera el ángulo interno. Ujú. Porque los esfuerzos cortantes y normales son mayores que la resistencia de ese talud. Entonces, mire, digamos que el talud, bueno, el talud no es así, ¿no? El talud puede ser así. Ojalá. Ve, se perdió. Bueno, ese puede ser el talud. Y este es el plano de falla, donde cimiento el bote. Supongamos que quiero hacer una vía. Aquí está la vía. Aquí yo hago la calzada. Ahí está bien cimentarlo. ¿Sí? Julián. No, porque ahí puede ocurrir el deslizamiento. Se lleva con todo, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde me Ujú. toca? Acá, ¿Ahí? sí, pasando el plano de falla. ¿O ahí? No, pues tampoco puede ser muy largo. ¿Por qué no? Porque no, ¿De qué depende esta profundidad? Entonces, mire, lo que me quiere decir es que esta profundidad la tengo en cuenta para capacidad portante. ¿Sí o no? mm. Sí, sí creo. Esta profundidad y esta. O sea, la de la segunda profundidad se tendría en cuenta. La primera no. Pues la que va a dar la estabilidad es más que todo la que está cerca pues al estrato más duro. Daniel, ¿qué dice? Yo diría que la profundidad de abajo, o sea, la más baja, Ujú. es la que se toma en cuenta para capacidad portante, porque la de arriba prácticamente no está en contacto con el suelo. No, aquí hay suelo. Sí, pero o sea, no habría que tenerlo en cuenta por la falla que puede existir. Claro, exactamente. O sea, ¿por qué hago este análisis? Porque en teoría este suelo algún día, ¿qué va a pasar con esa porción de suelo? ¿Qué va a Se pasar? va a deslizar. Puede, Desaparece, se desliza. Y cuando yo voy a ver, el pilote va a quedar, eh, entre comillas, desnuda esta parte. ¿Qué me queda? Esto de acá. Entonces, en última, la capacidad portante que yo voy a tener no va a ser el cálculo, solo va a ser esta de aquí, no más. ¿Sí? Solo esta es la que voy a tener en cuenta. Eso es lo que me dice acá. ¿Qué me dice? Me dice, tenga cuidado con, bueno, y la meteorización. ¿Qué puede pasar? La erosión o meteorización. El viento, por ejemplo,
vientos muy fuertes, en época de verano, pueden comenzar a a llevarse estas partículas de aquí. Obviamente, pues va a ser muy demorado, pero si el viento es muy fuerte, con el tiempo puede dejar también desnuda la cimentación. Entonces me dice, tenga cuidado con la profundidad de cimentación. ¿Cuál va a ser esa profundidad? Pues la que usted tiene que dejar restando la posibilidad de erosión, meteorización acelerada del suelo. ¿Listo? Dice, la tubificación causada por flujo de aguas. Obviamente, pues, si hay un río cerca, lo que les decía, sobre todo en lechos de puentes, eh, los cuales tengo que analizar la profundidad de socavación. Eso normalmente pues lo hace un hidrólogo. Listo, el B. B. En los suelos arcillosos, la profundidad de las cimentaciones debe llevarse hasta un nivel tal que no haya influencia de los cambios de humedad inducidos por agentes externos. Veas el capítulo H9. Bueno, lo mismo. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando una presencia alta de arcilla, que hay que tener en cuenta pues cuando hay mucha humedad, mucho cambio de humedad. Ujú. Ya. ¿Qué otra? Dice por agentes externos, me imagino pues algo así como por la lluvia debe ser. O, mm, mm, Em, a ver, el problema de los suelos arcillosos, ¿qué es? El agua, ¿cierto? El agua los vuelve malos. Por ejemplo, puede haber una represa, me imagino yo, y todo el tiempo el suelo va a estar con un nivel de humedad alto, o un río, por ejemplo. Los ríos tienen niveles freáticos muy altos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? La profundidad de cimentación debe llevarse hasta un nivel tal que no haya influencia de los cambios de humedad producidos por agentes externos. Ojo, no me dice que haya humedad, ¿no? ¿Qué me dice? los cambios de humedad. O sea, el río, por ejemplo, comienza a subir y a bajar el nivel freático. O sea, si el suelo está saturado, ¿es problema? No necesariamente. No necesariamente, ¿cierto? Porque los cálculos usted los hace Lo con tiene en suelos cuenta. saturados, ¿o no? Entonces no hay problema. Pero digamos que sí me afecta muchísimo es el cambio de humedad. O sea, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo, seco. Esos son lo que más me afecta. Entonces me dice, la profundidad de cimentación, calcúlela de tal forma que no vaya a afectar esos cambios. Siga. Vale. Sí, C. Es preciso diseñar las cimentaciones superficiales en forma tal que se eviten los efectos de las raíces principales de los árboles próximos a la edificación o alternativamente se deben dar recomendaciones en cuanto a arborización. Ese sí no lo entendí. Mm, ¿Lo otra vez? Sí, léelo. Dice, es preciso diseñar las cimentaciones superficiales en forma tal que se eviten los efectos de las raíces principales de los árboles próximos a la edificación, o alternativamente se deben dar recomendaciones en cuanto a arborización. Bueno, ¿cuáles son las cimentaciones especiales si estamos hablando de cimentaciones profundas?
serían las zapatas. Cuando yo tengo, ¿se acuerda que que yo puedo hacer cimentaciones combinadas? O sea, con cimentación superficial con cimentación profunda. Sí. Entonces, yo puedo, mejor dicho, sí tocaría, sí tocaría tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta de eso? No, ¿hay alguna pregunta al respecto? Bueno, en últimas acá me dice, tenga cuidado con la profundidad de cimentación y con los cálculos que hace con esa profundidad de cimentación. No más, teniendo en cuenta que esto de acá, ¿no? Erosión o meteorización, socavación, ¿qué más era? Niveles, variación o cambios de niveles freáticos o cambios de humedad en la cimentación. A partir de ese nivel, usted ya puede calcular la capacidad portante solo con el tramo que no tenga esos problemas. Ese es el resumen de esta parte. Listo, sigamos. Siga, Julián Andrés. Sigue leyendo. Factores de seguridad indirectos. Para cimentaciones se aconsejan los siguientes factores de seguridad indirectos mínimos. H471. Capacidad portante de cimientos superficiales y capacidad portante de punta de cimentaciones profundas. Ojo con eso, Para, ¿no? Ujú. Siga. Para estos casos se aconsejan los siguientes valores. Ujú. Tabla H47, raya 1, factores de seguridad indirectos mínimos. Ujú. Condición. Carga muerta más viva normal. El factor de seguridad sería 3. Ya, Carga muerta más viva máxima. El factor sería 2.5. Carga ya, muerta más viva normal más de sismo de diseño pseudostático 1.5. ya. Listo. ¿Estos valores son fijos? No necesariamente tampoco. No, son No, los no. mínimos. ¿Qué dice? El Los recomendado. mínimos. Acá dice, ¿no? Aquí está. Le recomiendo, le aconsejo, dice nomás, ¿no? Que son, que pueden ser estos valores. O sea, yo los puedo variar, los puedo bajar. No. Puede aumentarlos. Nada más. Mire lo que dice aquí. ¿Qué dice? Lea, por favor. En todo caso, se deberá demostrar que los factores de F sub SB directos equivalentes no son inferiores a los de la tabla H24 rayón, tabla anterior. Vamos a ver la tabla. Busquen la tabla H241. ¿Dónde está la tabla H2? H24. Por aquí debe estar, ¿no? Debe haber alguna tabla por aquí. Aquí está. Mírenlos. A ver, hay dos, ¿no? Los FSBM y los FSBUM. Ayúdame a leer, Daniel. Desde Dice, acá leamos, ¿no? ¿Esto ya lo miramos? No, ¿no? no, eso todavía no.
Bueno, a ver, miremoslo. Dice, Y lo que pasa es que valores del factor de seguridad geotécnico desde aquí, ajá, desde el H243. H243, ajá. Valores del factor de seguridad geotécnico básico, O sea, los FSB. FSB son, en general, son los básicos. Sí. La Ajá. selección de los factores de seguridad debe justificarse plenamente teniendo en cuenta A, la magnitud de la obra. Perdón. A, la magnitud de la obra. Ujú, B, las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus cimentaciones. ujú. C, la calidad de la información disponible en materia de suelos. Juan, ¿a qué se refiere esos 3 puntos? Juan Calderón. Si es una casa de un piso, de 2 pisos, ¿los factores de seguridad suben o bajan? ¿Bajan? Listo. ¿Y si es un edificio de 20 pisos? Seguridad, pues. Ya. O sea, más posibilidad de falla hay, ¿cierto? ¿Y por qué hay más posibilidad de falla? Los esfuerzos son mayores. No hablemos de carga, porque la carga en una casita puede ser muy alta o muy baja. Hablemos de esfuerzos. Acuérdense que la diferencia, yo no puedo comparar una carga con otra carga en el caso de cimentaciones. Yo comparo son esfuerzos. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo tener una casa que pese, no sé, 60 toneladas, pero la puedo cimentar sobre una zapata chiquitica. Entonces, el esfuerzo es muy grande y hago fallar el suelo. Entonces, no hablemos de cargas, sino mejor de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, los esfuerzos en un edificio pueden ser mucho más grandes que en una casita. Entonces, necesito factores de seguridad que eviten la falla. Dice la consecución de una posible, las consecuencias, perdón, de una posible falla en edificación o sus cimentaciones. O sea, si estoy haciendo la cimentación de un muro de contención y falla, ¿qué puede pasar? Ya, y en cambio, si estoy diseñando un edificio de 10 pisos y falla una de las pilas de cimentación, uno de los pilotes, se cae el edificio. ¿Y hay consecuencias en el uno o en el otro? Pues claro. Y en el uno son menos graves y en el otro son muchísimo más graves porque puede haber pérdida de vidas humanas, pérdida de patrimonio. Entonces usted debe considerar qué tan grave es que falle la estructura y según eso le pone una represa, por ejemplo. Cuando falla una represa, lo que estaba pasando en Hidroituango, estaba fallando los taludes, fallaron los túneles, hay fallas en el macizo rocoso, todo lo que usted puede imaginarse, ¿cierto? ¿Qué pasó allá seguramente? Los factores de seguridad no fueron tan altos, o sea, se descuidaron en eso. Listo. La calidad de la información disponible en materia de suelos, o sea,
¿Cuántos apiques o sondeos usted cree que son necesarios para que sea buena la información? Ujú. Ya. Ujú. Pero más o menos ¿cuántos crees? Ujú. Pues, o sea, en realidad lo que quiere decir acá es que entre más información usted tenga, cuando me dice de la calidad, ¿a qué se refiere? ¿Solo al número de ensayos? ¿Al número de sondeos, perdón? No, no, se refiere primero a la profundidad de los sondeos, se refiere al número de sondeos, se refiere al procesamiento de las muestras y al tipo de ensayo que usted haría a ese suelo, ¿cierto? ¿Qué tipo de ensayos se hacen a los suelos? ¿Cuál es ese ensayo? Ah, triaxial, ¿no? Ujú. Ya, contenido de humedad. A ver, ayúdenle. Hagamos un listado, por favor. A ver, en el chat. Mándeme un listado de los ensayos que sería bueno hacerle a un suelo. Mándeme al chat. Ahí le coloca. Yo considero que los ensayos eh, que garanticen la calidad de un estudio de suelo son los siguientes. Mándeme a ver. 2 minuticos y con eso terminamos. Bueno, ¿listo? ¿O no listo? Bueno, háganlo los que se acuerde, pues. Juan Felipe, listo, ya me respondió Juan Felipe.
¿Cuál es el ensayo de resistencia a la penetración, Julián? El que se realiza con el PDC. O sea que ¿Pero eso no es para pavimentos? sí, en pavimento sí, también sí. Pero no se podría hacer en edificaciones. Mm, ¿Pero ese se llama qué? ¿PDC? Mm, no recuerdo. ¿Cuál es el TPD, Juan Calderón? Bueno, los básicos, ¿cuáles son los básicos? Los que usted haría sin pensarlo, pues. ¿El triaxial es básico? ¿En la universidad hacen triaxiales? Entonces no es tan básico. Por eso entonces no es básico. Lo primero que usted hace es contenido de humedad. ¿Qué más? Granulometría. ¿Qué más? Límite líquido. Límite plástico. Con eso calcula el índice de plasticidad. Y con esos cuatro, ¿qué hace? Con esos cuatro datos. Clasifica el suelo con la clasificación internacional o estándar, ¿cierto? Ahí dice si es arcilla, si es granulometría, si es limo, bueno, limo arcilloso, limo arenoso, con eso clasifica el suelo. ¿Pero eso le da propiedades mecánicas? No, No, solo como que estima con esos datos. no, eso solo me da la clasificación para saber qué tipo de suelo voy a tener que trabajar para poder cimentar. Entonces me dice, es una arcilla. Listo, si es una arcilla, ¿qué ensayos le haría a usted? Entonces, allá vienen los ensayos de resistencia mecánica. ¿Cuáles son? Corte directo. ¿Cuál otro? Compresión inconfinada. ¿Cuál? Drenada y no drenada. ¿Qué más? Ensayo de consolidación. ¿Qué más? ¿Qué hace el ensayo de consolidación? ¿O para qué lo hago? Julián Andrés. Para ver la posible deformación a la compresión, pues, a los Para esfuerzos. chequear asentamientos. Y el de corte directo. Para chequear deformaciones de esfuerzos cortantes. Para chequear o para saber la resistencia al esfuerzo cortante y el ángulo de fricción interna, ¿cierto? Y la cohesión en últimas es lo que estoy midiendo ahí. ¿Qué otro ensayo me falta? Hay un ensayo en Brasil, tienen unos suelos muy raros. ¿En qué consiste el ensayo? Hacen un ensayo de consolidación, pero, eh, ¿cómo lo explico? Es un ensayo de consolidación, pero drenado en condiciones drenadas y en condiciones no drenadas. ¿Qué hacen? Comienza a aumentarle en las condiciones no drenadas o en la condición drenada comienzan a aumentar el porcentaje de humedad o de saturación del suelo, de humedad más bien.
¿Qué pasa en suelos especiales? Que se van comportando bien con un porcentaje de humedad, van teniendo una capacidad aportante normal. Obviamente, a medida que usted lo va saturando, la capacidad aportante comienza a reducirse porque está drenando. Es un suelo en condiciones drenadas. El agua va saliendo, pero comienza a saturar usted el suelo. Y el suelo se está comportando bien cuando de repente, ¡pum!, falló. Perdió la capacidad de soporte. ¿Cómo se llama ese ensayo? ¿Alguien sabe? Ese ensayo normalmente lo hacen cuando el suelo está sometido a niveles freáticos altos, por ejemplo, represas, ríos. ¿Cómo se llama ese ensayo? Hay otro ensayo que es para arcillas, que a uno le dicen, usted debe demostrar que el suelo no es expansivo, no es deleznable y no es colapsible o colapsable. Entonces, ese ensayo que le estoy diciendo es de suelos colapsables, que en un estado de edad o de porcentaje de saturación, de repente pierden la capacidad aportante y fallan. O sea, su estructura se va, se hunde. Y ese ensayo, por ejemplo, nadie lo hace. ¿Por qué nadie lo hará? Por lo menos acá en Pasto. Y es muy sencillo de hacerlo y muy barato. En cambio, un triaxial, ¿cuánto vale un ensayo triaxial? Juan Calderón. ¿En dónde lo averiguaron? Ya. Bueno, entonces de tarea para el miércoles, necesito que por favor me indiquen cuáles son los ensayos que deberían hacerse para garantizar la calidad de la información disponible en un estudio de suelos. Que los hagamos o no los hagamos, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, todos los ensayos, usted mira una materia que es mecánica de suelos, ¿no? Y luego ve cimentaciones o fundaciones. En mecánica de suelos se supone que le enseñan todos los ensayos de laboratorio y de campo que usted puede hacer. Entonces, ese PDC, por ejemplo, que me dijo Julián, creo que fue, solo para suelos, para estructuras, ¿no? Ese es para pavimentos. ¿El SPT qué es? ¿Ese no debería estar acá? El Standard Penetration Test, el SPT. ¿En qué consiste ese ensayo? ¿Y qué mide, no? Esa es la otra. Mejor dicho, eso es como los médicos, ¿no? Los médicos a usted le mandan un medicamento y se supone que deben saber para qué sirve, ¿no? ¿O no? O el médico dice, no, mandémosle antibiótico. ¿Para qué sirve el antibiótico? Daniel. Pues se supone que eso sea para, para las infecciones, para matar bacterias, por decirlo así. Exactamente. Si usted tiene dolor de cabeza, ¿le manda antibiótico? No, No, ¿no? ¿Qué le manda si tiene dolor de cabeza? una aspirina. Una aspirina o le manda acetaminofén o alguna vaina de esa, ¿cierto? Un Cebedol, alguna cosa. Entonces, lo mismo acá. Cuando usted manda un ensayo, tiene que saber para qué sirve, pues, o no. Entonces, uno de penetración estándar, ¿para qué sirve, Daniel?
Penetración estándar, SFS servía no recuerdo, es no recuerdo, solo recuerdo cómo se realiza, El problema es es que el lío es que a veces el docente se preocupa por el ensayo como tal y no, no para qué sirve, ¿no? claro, ¿Y quién se supone que hace el ensayo? ¿Usted lo hace? no, 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 eso lo hace un no. operario, un geotecnólogo, inclusive hasta un obrero lo puede hacer. Entonces yo no necesito, sí necesito conocer el procedimiento, pero necesito tener experiencia en eso, no. Yo solo necesito es, ¿para qué necesito? O mejor dicho, ¿qué información voy a tener de ese ensayo? Como las radiografías, no digo, es que esto es muy parecido a los médicos. Un médico no se vaya a tomar una radiografía, ¿o sí? Y peor, todos los que trabajan en radiología tienen problemas por la radiación. Quedan estériles, sin cabello, les puede dar cáncer. Entonces, el médico no se va a meter allá. Pero el médico dice, tomemos una radiografía para ver tal cosa. No sé si con eso mire la presión del cuerpo, no sé si con eso mire si tiene o no tiene dolor de cabeza. Idea. El médico sabe para qué manda la radiografía o no. Sabe para qué manda un examen de orina, de materia, de sangre. Y si es de sangre, hay 20.000 ensayos de sangre. Entonces el tipo le dice, tome un, ¿cómo es que le dicen a uno? El más básico de sangre, un ensayo, un laboratorio de, bueno, no me acuerdo, que es lo básico de un análisis de sangre. Entonces, por favor, de tarea el ensayo y para qué le sirve. Por ejemplo, el índice de plasticidad que me muestra, Julián. Ese indica, o sea, la plasticidad pues la plasticidad del suelo, ¿no? No, o No, yo sea, no conozco, no soy ingeniero. a Explíqueme. ver, pues indica eh, cómo responde el suelo frente a la humedad. Puchicas. Bueno, no le entendí. Yo que no soy ingeniero, no le entendí. ¿Cómo responde a qué, pues? O sea, ¿qué pasa si un suelo tiene un índice de plasticidad alto o bajo? Pues ¿Qué pasa si el límite líquido es alto? ¿Qué pasa si el límite plástico es alto o bajo? ¿Qué indica? recuerdo que más o menos los que tienen índice de plasticidad alto son, creo que ya se tiende a ser un fango. Pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Límite líquido y límite plástico. ¿Qué significa límite líquido? Es el porcentaje de humedad donde el suelo se comporta como un fluido, ¿o no? Y el límite plástico. El límite hasta donde puede deformarse en forma plástica. ¿Es lo mismo deformación plástica que deformación elástica? ¿Cuál es la diferencia? En la plástica. Listo. ¿Y el índice de plasticidad? ¿Qué indica? Qué pena, tengo que ausentarme un momentico. No, tranquilo, ya dejemos ahí, ya son 9:21, ya me pasé. Bueno, entonces el miércoles, por favor, la tarea. Porque aquí en adelante vamos a tener que comenzar a hacer cálculos ya. Y entonces debemos saber dónde buscar la información. Revisen esta tabla. Igual el miércoles la miramos de carrerita y la comparamos con la otra tabla. Apuntarán dónde quedamos. Bueno.
Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Los lunes, por favor, todos los lunes es a las 8 de la mañana, porque tengo terapia. Bueno. Listo. Que estén bien. Hasta luego.